Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Ayer en la tarde, con 15 votos a favor y 4 en contra, el Parlamento aprobó el cambio de ley de tráfico a favor del uso del papel oscuro en los vidrios delanteros. La mayoría apuntó a la protección de la salud de las personas, ya que indican haber encontrado elevados porcentajes de casos de cáncer de piel en el exterior, y aunque no se han reportado aún casos aquí, prefieren tomar estas medidas como algo preventivo antes de que sea tarde, indicando que con un 35% de oscuridad no se estorbará para nada la seguridad en el tráfico. Solo quedamos entonces a la espera del gobierno para que entre en vigor luego de su publicación. Desde el año 2020, la Asociación de Restaurantes de Curazao ha indicado que para el periodo 2021 a 2024 se necesitarán alrededor de 4.000 a 5.000 personas para trabajar en el sector turístico, debido tanto a los proyectos que están en marcha como muchos otros que se van a desarrollar con el fin de aumentar la capacidad hotelera en un 30%. El próximo 19 de marzo se realizará una actividad llamada Job Fair, donde dispondrán de 400 cupos de trabajo, y se invita a todas las personas que tengan la habilidad para trabajar en el área hotelera a acercarse al Hotel Marriott para inscribirse. 3 menores de edad sospechosos de haber cometido un atraco con arma de fuego en el área de Zorzaca fueron detenidos. La información obtenida indica que 4 turistas que circulaban en un vehículo se estacionaron para caminar en el parque, cuando fueron sorprendidos por los jóvenes que los amenazaron con un arma de fuego para que les entregaran todas sus pertenencias. Uno de los turistas reaccionó arrojándoles piedras a los jóvenes que huyeron del sitio, los cuales fueron capturados posteriormente por la policía. Estos menores de edad fueron presentados ante un fiscal auxiliar para ordenar su encarcelamiento y continuar con las investigaciones. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Se acelera el éxodo de ucranianos. El número de refugiados aumentó en 200.000 personas en 24 horas en los países limítrofes, según las últimas cifras de la ONU publicadas el miércoles. La cifra total es de más de 870.000 personas desde el inicio de la invasión rusa. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, estos números incluyen el territorio controlado por Kiev, con más de 37 millones de habitantes, pero no a la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ni las 2 zonas en manos de los separatistas prorrusos en el este del país. Ucrania tiene frontera con 7 países: Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Polonia. Este último ha acogido a más de 450.000 refugiados. En Polonia, donde ya vivían 1,5 millones de ucranianos antes de la ofensiva rusa, la gente se organiza en las redes sociales para recaudar dinero y medicamentos, y también ofrecen viviendas, comida, trabajo o transporte gratuitos a los refugiados. Hungría, otro de los países que más refugiados ha recibido, cuenta con 5 puestos fronterizos con Ucrania y varias ciudades limítrofes. Las autoridades pusieron a disposición edificios públicos para alojar a ucranianos. La agencia de la ONU también precisó que unas 70.000 personas se refugiaron en otros países europeos más alejados de las fronteras de su país.